En las páginas de Memoria del Fuego, escritas por el uruguayo Eduardo Galeano, se lee que en la América de 1586, la gripe no brilla como la espada de acero, pero no hay indio que pueda esquivarla. Más muertes hacen el tétanos y el tifus que 1000 lebreles de ojos de fuego y bocas de espuma. La viruela ataca en secreto, y el cañón con gran estrépito entre nubes de chispas y humo de azufre. Pero la viruela aniquila más indios que todos los cañones. Los vientos de la peste están arrasando estas comarcas. A quien golpean, derriban. Le devoran el cuerpo, le comen los ojos, le cierran la garganta. Todo huele a podrido. Con los desembarcos españoles también llegaron enfermedades que devastaron a la población nativa. Años y muertes más tarde llegó la primera vacuna a México también en un barco español. En 1804, el doctor Francisco Javier de Balmis aplicó la vacuna contra la viruela, y después de probarla y comprobar su eficacia, se propuso procurar la producción de vacunas a través de la enseñanza. Ahora las condiciones son diferentes. No enfrentamos muertes masivas como consecuencia de epidemias de enfermedades contagiosas, pero tampoco seguimos con la labor que emprendió Balmis. En México, la producción de vacunas está delegada a empresas extranjeras que no abastecen oportunamente a la población, como ocurrió entre 2017 y 2018, cuando millones de mexicanos intentaron vacunar a sus hijos a tiempo, por ejemplo, contra la hepatitis B. El año pasado hubo una escasez mundial de la vacuna y solo nos pudieron vender al país 1 millón de dosis, que son las que compró el CENSIA. Por ejemplo, en 2017 yo necesitaba comprar 4 millones de vacunas contra hepatitis B y solo pudieron venderme 1 millón de dosis, porque era lo único que tenía disponible esta empresa en el momento para vender en México, en ese momento. Y eso hace que la suficiencia o la autosuficiencia, yo le llamo inclusive soberanía, debería de ser un aspecto muy importante a considerar, porque las vacunas son el único programa, como te digo, que tiene probada efectividad y eficiencia, yo diría inclusive. Entonces tenemos que protegerlo. No importa quién gane, qué gobierno sea el que gobierne el país, es un programa universal, es el único programa que es universal. Y el problema, como te digo, sí hubo escasez porque no nos vendieron. Yo tenía el dinero para comprarlo, pero no había la vacuna, no llegaba. Cada año nacen 2 millones de mexicanos quienes deben recibir 3 dosis de la vacuna antihepatitis B en el primer año de vida. Quiere decir que en el mejor de los casos, con ese millón de vacunas, solo la mitad de los recién nacidos de 2017 habría tenido acceso a la primera dosis. Hay más o menos 2.3 millones de nacimientos anuales en México. Entonces tenemos que garantizar que todos esos niños nacidos, recién nacidos, cada año reciban todo su esquema de vacunación. Tenemos, por ejemplo, con el caso de hepatitis B, a fuerzas aproximadamente 2 millones de vacunas anuales, porque son los números de niños que nacen. El esquema completo es al nacimiento y 2 dosis más. Eso quiere decir que por cada niño necesitamos 3. Si tenemos 2 millones de niños, tengo que comprar 6 millones. Vacunar a tiempo puede hacer la diferencia entre contraer o no una enfermedad que dejaría secuelas de por vida en una persona. La hepatitis B, por ejemplo, es una infección vírica que puede propiciar complicaciones crónicas como cirrosis y cáncer de hígado. Estar sujetos a las cláusulas de un contrato y a las restricciones de otro país para comprar las vacunas aumenta la incertidumbre de tener una población sana. En México, el responsable de adquirir las vacunas bajo los términos de un contrato es el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el CENSIA.
Sin embargo, los contratos son poco útiles si los proveedores de las vacunas no pueden abastecer la demanda internacional, como ocurrió este año, por lo que es pertinente preguntarnos si la ausencia de vacunas durante estos meses podría representar potencialmente una crisis de salud. Vacunamos y dice la gente, bueno, pues si no hay necesidad porque no hay enfermos. No, no hay enfermos porque vacunamos. No hay polio porque vacunamos. No hay sarampión porque vacunamos. Si no vacunamos bien un año, por cualquier accidente, hay un cierto porcentaje de la población que está en riesgo. Y el problema no es ese, el problema es que no vacunemos varios años bien, porque entonces el porcentaje de la población se va magnificando y eso genera grupos de susceptibles. Hay desabasto más o menos desde principios de año, han pasado alrededor de 6 meses y que todavía se pueden modificar los esquemas. Entonces ahorita no se espera que haya como una repercusión mayor en la población. Se pueden ajustar los esquemas y esperemos que ya no tarde mucho. Hasta ahorita no se puede decir que con el desabasto que ha habido este año la población esté desprotegida. Sí se tiene que cuidar que los niños que hayan estado con cierto retraso en su esquema se ajuste para alcanzar la protección necesaria. Ahora, la ventaja es que ya se ha vacunado a niños, ya se ha vacunado a las mamás, ya se ha vacunado, o sea, se puede pensar que ya tenemos como cierta población que ya está protegida y que eso ayuda a proteger a los niños, ¿no? En este caso, a los recién nacidos, sí, la mamá ya tenía una protección, ¿no? Eso es importante mencionarlo. No todos los niños recién nacidos se piensa que están como en potencial, bueno, sí están en potencial riesgo de infectarse, pero sobre todo por vía materna. Si la mamá ya está protegida, bueno, y ese riesgo disminuye. De todos los que tienen hepatitis B o se infectan por hepatitis B, no todos acaban en cáncer. Es una proporción baja. Entonces, si no aplicáramos la vacuna, esta proporción se podría aplicar a la población que no tiene esa vacuna, que realmente es pequeña, pero sí. Lo que nosotros queremos evitar es que esta población que llega a cáncer no se prevenga por parte de la vacuna. Cuando tú vacunas a muchos niños, creas una cosa que se llama inmunidad de grupo. Entonces imagínate que tuvieras un jarrón lleno de canicas y todas las blancas son niños vacunados y las amarillas que puedes tener por ahí son niños que no se vacunaron. Si tú sueltas una canica que mancha roja, pero está pegando a las blancas, nunca le toca a los que no se vacunaron. Lo que necesitamos hacer es hacer lo que se llama un catch-up, o sea, atrapar a los que se nos fueron. Y en este año compraron suficiente vacuna para hacerlo. Y estamos haciendo un esfuerzo por tener a todos los niños que no vacunamos completos, completarlos este año. Y ahora sí, a los niños que les tocaba este año, darles su vacunación como debe de darse. Aunque por ahora el riesgo de contagio es mínimo, eso no significa que no hubo nuevos casos de hepatitis B en México y que podrían deberse a la falta de vacunas. A finales de 2018, la Secretaría de Salud reportó 687 casos acumulados de hepatitis B contra los 582 de 2017. Actualmente, las necesidades de nuestra salud están sujetas a la capacidad de producción de unos cuantos laboratorios en el mundo. Pero México no siempre compró vacunas a otros países. Hasta 1999, el sector salud produjo las 6 vacunas del Programa Ampliado de Vacunación, pero después el gobierno federal nombró a los laboratorios nacionales como Birmex y se propuso abastecer permanentemente a la población. Sin embargo, de todas las vacunas que exige la Cartilla Nacional de Vacunación, ahora Birmex solo produce 2 de ellas, una que protege contra el tétanos y la difteria y otra contra la poliomielitis. Y el resto de las vacunas las compra a países como India, Estados Unidos, Corea del Sur, Cuba y Argentina. Hubo un momento en que México producía muchas de las vacunas que utilizaba y de repente hubo una migración y se dejaron de producir y se empezó a comprar fuera del país la vacuna. Entonces Birmex de hecho tiene 2 vacunas, igual, o va a tener 2 vacunas que se producen, pero tenemos 14 vacunas. Hay 12 vacunas que compramos fuera.
Y de hecho el problema del abasto de vacunas es ese. Cuando tú tienes pocos oferentes de un producto, se le llama oligopolio. Quiere decir que hay pocas gentes que te venden algo. Y los oligopolios son un poquito menos malos que los monopolios, ¿no? Cuando tienes uno solo que te vende todo, pues estás en las manos de esa persona. Pero cuando estás en la mano de 5 o 6 laboratorios en el mundo, entonces realmente te crea una dependencia. En México está Birmex. Birmex es como nuestro laboratorio de producción de vacunas, pero no las pueden fabricar al 100%. Depende de quién tenga la patente y qué pasos dentro de la producción de vacunas sí pueda generar el laboratorio. Habrá insumos que los tenga que importar a fuerza. Se supone que es la empresa de vacunas que le vende al gobierno. ¿Y qué hacía el gobierno? Le decía a Birmex, necesito tal vacuna. Entonces Birmex iba y se lo compraba a otra empresa, y obviamente cuando se la daba al gobierno era más cara que si se comprara directamente a la empresa farmacéutica. Poco a poco esto fue mermando la situación económica de Birmex, al grado que en algún momento se pensó en desaparecerla. Al final, desaparecer Birmex no es algo adecuado para nuestra población. Porque si pudiéramos ser autosuficientes, si pudiéramos obtener la infraestructura, etcétera, poder meter más biológicos a producción por parte de nosotros, pero hay patentes por parte de las farmacéuticas que son caras. Los acuerdos no son los más benéficos, ¿no? Son muy caros y a veces no se llegan a estos acuerdos, y la otra parte son los intereses económicos de las empresas. Así yo te doy o te enseño cómo hacer la vacuna, entonces ya no me la vas a comprar a mí, entonces a lo mejor quien pierde son yo. Entonces hay una parte de intereses económicos y comerciales muy, muy, muy fuertes que están interviniendo en el funcionamiento de Birmex. De acuerdo con un artículo publicado por el investigador de la UNAM, José Ignacio Santos, en 1973, cuando el esquema básico incluía 6 vacunas, tenía un costo de 13 pesos. Para el de 2003, que incluía 10 vacunas, costó 169 pesos, y para el de 2011, con 13 biológicos, costó 1,786 pesos. Comprar las vacunas siempre nos obligaría a poner en la balanza elementos que deberían complementarse para conseguirlas oportunamente, que sean altamente efectivas a un costo razonable. El problema es la producción de la vacuna. Las vacunas son biológicos, no son como la aspirina, que es sintética. Entonces la vacuna la tienes que producir, y la producción puede ser desde 6 meses hasta 18 meses, ¿no? Y luego, ya que la produces, ya la tienes en tu laboratorio y la vas a mandar a México, a Chile, donde tú quieras venderla. Cuando entra al país, tiene que entrar por el comité o la comisión o la organización regulatoria del país y ser analizada su potencia y su calidad. Y hasta que no se analice la potencia y la calidad, no se libera. Cuando se libera, nosotros la recibimos y la distribuimos y la usamos. Entonces el proceso de producción y de liberación puede llevar entre 8 a 14, 18 meses. Nosotros sí tenemos 2 criterios, que es la calidad de la vacuna y la potencia de la vacuna, de hecho 3, y el costo que tenemos para comprar la vacuna. Entonces entre esos 3 tú juegas, ¿no? Tú vas 2 laboratorios que te ofrecen una vacuna con similar potencia a diferente precio, pues compras la más barata pero que tenga una potencia suficientemente razonable. El presupuesto que te autorizan nunca te alcanza, entonces solo tienes que buscar más presupuesto para ejecutar tu programa y comprar la vacuna. Entonces al siguiente año va a ser más. ¿Por qué? Porque hay inflación y porque los que venden la vacuna te cambian el precio. Entonces esos factores hacen que yo crea que debemos de buscar mecanismos, ya sea para que haya más productores mexicanos que produzcan vacunas, o para que los que nos vendan vacunas se vuelvan socios nuestros en la producción de vacunas, ¿no?
El Programa de Acción Específica de Vacunación 2013-2018 también admite que el problema de comprar la mayoría de vacunas es que nos enfrentamos a la capacidad de los laboratorios internacionales para la producción suficiente, lo que favorece que las coberturas de vacunación presenten una baja sustancial en algunos biológicos, y lo cual impacta en el esquema completo, principalmente de los menores de 5 años. Bajo esas circunstancias, ¿cómo podríamos devolverle la autosuficiencia a México y a Birmex para que fabriquen las vacunas que requiere la población? Eso se llama para mí soberanía. Poder decir, yo la necesito, yo la tengo cuando la necesite, ¿no? Entonces, en el caso de cualquier otro producto, un coche, otras cosas, pues la soberanía no es muy relevante, ¿no? ¿Qué importa que te vendan los coches a diferentes precios? Para la vida no realmente, no impacta. Pero la vacuna es algo que hacemos por el bien de la gente, ¿no? Por proteger su derecho a la salud. Entonces es totalmente diferente. Ahí sí necesitaríamos tener soberanía sobre la producción de vacunas. En mi opinión, claro. En mi opinión, lo que yo creo es que lo más importante es que tuviéramos la capacidad de producción y de tener autosuficiencia para la inmunización en las diferentes escalas, que tuviéramos la infraestructura para poderlas procesar y tuviéramos el capital humano para poderlo llevar a cabo. Invirtiendo, o sea, esta es una cuestión de inversión en salud, ¿no? Invertir y pagar permisos para producción, o sea, sí se necesita. El problema en salud, o por lo que se hacen este tipo de transacciones de medicamentos y de vacuna, son problemas económicos. Producir vacuna no es nada barato, ¿no? Se necesitan laboratorios muy complejos que garanticen los procesos y que sean vacunas seguras, ¿no? Entonces sí está generado Birmex, pero falta todavía equipamientos y sobre todo faltan permisos. Sí sería muchísimo mejor si tuviéramos nuestra producción propia y tuviéramos los insumos suficientes y los laboratorios que liberen la tecnología para poder producirla. Por supuesto que a la larga sería mucho mejor, pero me parece que es un tema de costos lo que ha generado el problema de que no se puedan producir esas vacunas o todas las vacunas aquí en México. Mira, hay dos mecanismos que yo veo muy claros. Uno es la asociación entre una entidad pública y un laboratorio productor privado de otro país para establecer alianzas que permitan la producción de vacuna en México. Y la otra es que el sector privado de México directamente establezca una capacidad de producción de vacunas y las venda. Hay algunos laboratorios en México que están vendiendo algunas vacunas, pero producen tan poquito que no nos dan la suficiencia en el abasto que necesitamos, ¿no? Entonces, en el futuro debería de ser eso, ¿no? Debería de haber más competencia, debería haber más participación privada en México y también debería haber más alianzas, ¿no? Porque lo que necesitamos es producir vacuna para proteger a la gente, no es nada más para ganar dinero, ¿no? Inversión en infraestructura, investigación y tecnología es la terna que podría devolverle la autosuficiencia en la producción de vacunas a México y a una población que se ha enfrentado al "no tenemos vacunas, vuelva la siguiente semana".